Pío Baroja nació el 28 de diciembre de 1972 en San Sebastián. Se le considera miembro de la llamada generación del 98, aunque él siempre negó su existencia por considerar que carecían de los pretendidos componentes de las necesarias similitudes. Fue el escritor más pesimista de su época. Era rebelde, sincero y un hombre de pensamiento. Pensaba pero no actuaba. Entre sus ideales estaba el acercar el País Vasco a España, pero no hizo nada para conseguirlo. Además, era iconoclasta entre los tópicos de la época. Ha influido mucho en los escritores españoles posteriores a él, como Camilo Cela o Juan Benet, y en muchos extranjeros, entre los que destaca Ernest Hemingway. Perteneció a familias muy distinguidas y conocidas en San Sebastián, relacionadas con el periodismo y los negocios de imprenta. Su padre era periodista de ideas liberales e ingeniero de minas del Estado, lo que llevó a la familia a constantes cambios de residencia por toda España. A los 7 años marchó con su familia a Madrid, donde el padre obtuvo una plaza en el Instituto Geográfico y Estadístico. Sin embargo, desde 1881 hasta 1889 vivió en Pamplona, donde estudió el bachillerato. Pamplona era entonces un pueblo extraño. Se vivía en él como en tiempo de guerra. De noche se levantaban los puentes levadizos y quedaban no sé si uno o dos portales abiertos. Pamplona era un pueblo divertidísimo para un chico. La muralla con sus glacis, sus caritas y sus cañones, las puertas, el río, la catedral y sus alrededores, todo esto tenía para nosotros grandes atractivos. Pero Pamplona, aparte de grandes encantos para los chicos, tenía un aire apenado. Según la opinión de Pío Baroja, la calle Nueva era tristísima y no pasaba un alma por ella. A esta calle su abuela la denominó Heriotzeko Kalea, calle de muertes. De todas maneras, a finales del siglo XIX, varias calles del casco viejo de Pamplona tenían un aspecto triste. Fachadas deslucidas, tenue iluminación, prácticamente nula vida comercial, etc. Otro aspecto que reverbera Pío son los grandes contrastes climáticos de la ciudad, con inviernos heladores y veranos tórridos y abrasadores. Esto lo narra en el libro Las figuras de cera. Pasamos en Pamplona algunos inviernos muy fríos. En uno de ellos llegó la temperatura a 19 grados bajo cero y veíamos una copa de vino puesta en el balcón, se lava en cristales morados. En el interior, el agua de las herradas de la cocina se quedaba con bloques de hielo. El sol caía a plano sobre la llanura de Pamplona. Era un día de julio, día de San Fermín. En los alrededores de la ciudad, los campos estaban cegados y se preparaban para la trilla. En la vuelta al castillo amarillaban los yerbales. Solo en las fases de la muralla, en algunos viñones sombríos, se conservaban aún verdes y frescos. El campo se encontraba dominado por el calor dorado y la ciudad aparecía caldeada entre sus murallas grises, en su gran llanada rodeada de mentes pelados. Además, en esa época, el vecindario hablaba habitualmente de hechos violentos como asesinatos, homicidios, etc., contribuyendo de este modo a la imagen sombría de la ciudad. Puede ser que este ambiente provocara que Pío Baroja se despachara contra Pamplona y sus fiestas, o quizás simplemente fue su carácter huraño el que le llevó a escribir esto. En su libro Juventud Egolatria, de 1917, en el apartado Sarasate suelta algunas pullas como esta. Entonces y después, una de las cosas que me parecieron ridículas fueron las fiestas de Pamplona. En Pamplona había una mezcla de brutalidad y de refinamiento verdaderamente absurda. Durante unos días se iba a las comidas y después de anochecer se recibía con luces de bengalas a Sarasate. Un pueblo rudo y fanático olvidaba una fiesta de sangre para aclamar a un violinista. ¿Y qué violinista? Uno de los hombres más amadamados y grotescos del mundo. Lo estoy viendo pasear, con sus melenas, su trasero redondo y unos zapatos con unos taconillos de A4, que le daban el aire de una cocinera gorda, de esas que se disfrazan de hombre en carnaval. Sarasate dejó al morir unas cuantas chucherías que le habían regalado en su vida artística, fosforeras, petacas, etc., que el ayuntamiento de Pamplona exhibe en vitrinas y que debía venderlas en pública subasta. En otros libros como Silvestre Paradox, La sensualidad pervertida, La otra vuelta del camino y Las figuras de cera, el autor hace referencia a una Pamplona deslucida de finales del siglo XIX. En esta última obra, asimismo, hace mención a los Sanfermines.
Todos los años habían ferias en Pamplona, que se establecían en el Paseo de Valencia y en la Taconera. En el Paseo de Valencia se establecían las barracas de comercio, medio bazar que tenían de tezo y también las coterías y los puestos de real y medio. En la Taconera solían estar los cosmoromas, las barracas de los fenómenos y de los monstruos y de las figuras de cera. Yo solía tener gran curiosidad, sobre todo por las figuras de cera. En las figuras de cera abundaban las de criminales y bandidos. En alguna de estas barracas había un gabinete reservado donde se ofrecían a la contemplación del público mediante el pago de un suplemento cosas bastante desagradables. Pero en las figuras de cera, Baroja no solo hace referencia a las fiestas de Pamplona, habla también sobre las campanas que oía numerosas veces durante su infancia. Las campanas de San Saturnino contestaban a las de la catedral, las de San Nicolás a las de San Saturnino, las de San Lorenzo a las de San Nicolás. Las unas hacían ese tan triste, pesado y agobiador, las otras el tilintalán tan clásico de las campanas echadas al vuelo, que también indican el carácter levítico de los pueblos españoles con curas y beatas. No faltaba el tintín agudo del esquilón del convento de monjas. Qué sugestivo, qué romántico este continuo y melancólico tañer. Cómo se recuerda la infancia con tristeza de la vida. El toque de oración, el de al ángelus, el de la agonía, el de la misa, el de los funerales. Cómo sale al flote ese fondo doloroso de la existencia. Qué poético ese son de las campanas, pero qué bien el estar en sitio bastante lejano para no poderlas oír. En esta novela, Pío Baroja hace una última referencia a Pamplona. Una señora le cuenta historias a Alvarito, uno de los protagonistas del libro. Ella había visto desde su tienda pasar al coronel Zumalazarregui una mañana fría de un día de octubre y salir por la puerta de Francia. Poco después se supo que estaba en Huerta Araquil, al frente de todos los carlistas. Por otro lado, en la narración Juventud de Golatría, anteriormente nombrada, cuenta que se enamoró de 3 chicas durante los años que vivió en Pamplona. A los 12 o 13 años se prendó de Milagritos, una niña de pelo rubio y rizado. Más adelante, una muchacha de más edad conquistó su corazón, al mirarla desde un balcón cuando el autor acudía a la escuela. Y por último, se encariñó de una coqueta e indiferente joven señorita. Durante estos años se aficionó a la literatura, devorando buena parte de las obras contemporáneas del siglo XVIII. Como estudiante no destacó debido a su falta de interés. Al volver de nuevo a Madrid se doctoró en medicina, pero hacia 1896 dejaría la profesión de médico para dedicarse a la novela. Para entonces ya había escrito su primera obra en Cestona. Trabajó en la panadería de su tía en Madrid, pero cuando la tienda fracasó empezó a viajar por España y otros lugares del mundo, como Italia, Francia, Suiza, Inglaterra y Países Bajos. En 1908 y 1909 quiso acceder al Congreso de Diputados para intentar regenerar la vida española. Conoció a Maestre y a Azorín, con los que formó el Grupo de los Tres. En 1935 fue elegido miembro de la Real Academia Española. Para veranear, prefería Navarra, y esto le salvó la vida en 1936, permitiéndole huir a Francia tras el alzamiento del 18 de julio, ya que en aquel momento se encontraba en su casa de veraneo de Vera de Vidasoa. En aquel lugar Baroja había adquirido un caserío, Itzea, que transformó en casa familiar. Durante la Guerra Civil se instaló en París y Suiza. En 1939 regresó a Madrid, donde moriría el 30 de octubre de 1956. En sus novelas, su tema más frecuente es el hombre vagabundo y aventurero. Su idea principal es la acción. La acción por la acción es el ideal del hombre sano y fuerte. Ningún personaje es protagonista en la realidad, aunque a él le parezca, ya que todas las acciones pasan y desvanecen. Por ello no escribió ninguna novela cerrada. Su obra se divide en 2 sectores, las trilogías y las memorias de un hombre de acción. Entre las trilogías encontramos Tierra Vasca, La vida fantástica, La lucha por la vida, Vidas sombrías, El pasado, La raza, Las ciudades, Agonías de nuestro tiempo, El mar, La selva oscura y La juventud perdida. Dentro de sus trilogías se podrían destacar las novelas Camino de perfección, 1902, El mayorazgo de Labraz, 1903, Zalacain el aventurero, 1909 y Las inquietudes de Santi Andía, 1911.
Baroja se dedicó también al teatro, aunque de forma más privada, ya que su familia mantenía un grupo teatral llamado El Mirlo Blanco. Sus obras dramáticas son Ayaquín Mancebo de Botica, Los Pretendentes de Colombia, 1926, El horroroso crimen de Peñaranda del Campo, 1926, El nocturno del hermano Beltrán, 1929, Todo acaba bien, a veces, 1955, y Adiós a la bohemia, 1926. Baroja también escribió muchos ensayos como El tablado de Arlequín, 1904, Juventud egolotría, 1917, La caverna del humorismo, 1919, Las horas solitarias, 1918 y Memorias desde la última vuelta del camino, 1944 a 1948.